más difíciles tener acceso a la salud. Si recomiendo vivir en Ecuador. Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Lili por si no me conoces y te estoy dando a ti la bienvenida. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. ¡Vamos! El video de hoy es muy especial para mí, ya que les voy a contar cómo yo logré salir de Cuba y venir a vivir aquí a Ecuador. Como muchos de ustedes saben, salir de Cuba es una misión imposible, casi imposible, y más en los últimos tiempos en los que les están haciendo prácticamente la vida imposible al pueblo cubano para que logre salir de esa dictadura en la que estamos viviendo hace muchísimos años. En el año 2013 yo estaba recién graduada de bailarina y profesora de ballet. El Ballet Nacional de Ecuador nos invita a pasar una temporada acá en su compañía. Obviamente eran trámites, eran costosos, tanto pasaje, pasaporte, más todos los papeles, aunque afortunadamente en ese momento era libre visado para el ingreso de los cubanos a territorio ecuatoriano. Con muchísima suerte entregaron todos los requisitos necesarios para que mi compañero de baile y yo viajáramos desde Cuba directamente hasta Quito, la capital de Ecuador. Nosotros no tuvimos que pasar por ningún otro país, no tuvimos que cruzar fronteras, simplemente llegamos al aeropuerto José Martí en La Habana, que es donde vivimos, agarramos un avión y aterrizamos directamente en Quito, porque incluso en ese tiempo habían vuelos directos a Habana, Quito, que bueno, ya también desapareció. Cuando ya habíamos pisado suelo ecuatoriano, nos pasamos una temporada bailando acá y nos invitan a quedarnos de manera formal, así que nosotros obviamente accedimos. Como nosotros no podíamos perder esta oportunidad de ya al menos haber cruzado el charquito y ya no estar en la prisión que es Cuba. Pasaron los meses y aprovechando que el país tenía libre visado para los ciudadanos cubanos, decidí traer a mi mamá, que fue uno de los mayores logros de mi vida. Sí, ese también, sacar y ayudar a mi familia era uno de los objetivos principales de por qué yo había decidido quedarme aquí en Ecuador. Entonces traje a mi mamá, le saqué pasaje, que fue de las cosas más emocionantes que he vivido, el poder retribuirle de cierta manera todo el sacrificio que ella ha hecho por mí, así que ahora me corresponde a mí devolverle con muchísimo cariño y amor. Mi mami se pasó conmigo 3 meses y se tenía que regresar a Cuba porque si se quedaba aquí en Ecuador se podía quedar ilegal y el regreso o su estadía podía ser un poco complicada. Fue pasando el tiempo y para no hacerles el cuento tan extenso, yo llevo actualmente 12 años viviendo en Ecuador. Estoy encantada y maravillada. Ahora, vamos con la parte de la legalización. Desde un inicio yo siempre estuve legal por el hecho de que vine invitada por una institución, así que todo fue de manera formal, de manera segura y de manera como correspondía, toda la parte legal con sus documentos. Entonces, una vez que a mí me hacen un contrato de trabajo, ya yo accedo automáticamente para solicitar mi residencia ecuatoriana y por supuesto me dan mi DNI, que aquí se llama cédula, mi cédula ecuatoriana. Con estos documentos ya yo tengo también la oportunidad de ponerle una visa de amparo a mis familiares que estén en el primer grupo sanguíneo, que son madres, padres, hijos, hermanos y creo que abuelos, si no me equivoco. Así que una vez que mi esposo y yo ya estuvimos regularizados y ya éramos residentes ecuatorianos, decidimos primero traer a mi mamá y luego a su mamá. En este caso y para este tiempo ya no era libre visado, ya había cambiado de gobierno el país y estos convenios que tenían con Cuba ya también se habían acabado. Así que ya les habían puesto las cosas más difíciles también para el ingreso de los cubanos a Ecuador y nos solicitaban una visa, ya sea de turismo o visa de amparo, visa de matrimonio. Visa de trabajo es imposible, aunque actualmente yo creo que todavía existe, pero eso ya no se da. Definitivamente, aunque exista, las deniegan porque sí. Al igual que la visa de turismo, está súper complicado que lo otorguen, así que la única opción y más segura era una visa de amparo. Tenía que reunir muchísimos requisitos, antecedentes penales, mi seguro médico, tener todos los pagos al día,
documentos también de mi trabajo, los roles de pago, eran muchísimos documentos. Cuando reuní todos mis documentos más los documentos de mi mamá en Cuba y todo el trámite estuvo completamente ok, estuvo muy bien, pues entonces trajimos a mi mami, hicimos el mismo proceso exactamente igual con la mamá de mi esposo. Con tanto tiempo que ya llevamos en este país, les voy a contar mis primeras impresiones. Las primeras impresiones fueron y los choques un poco culturales. En Cuba las personas son muy cálidas, son muy solidarias y a pesar de que ya he vivido en 3 ciudades distintas, siento que el ecuatoriano por esa parte no son tan cálidos, al menos yo he vivido en la sierra, sé que en la parte de la costa son mucho más parecidos a lo que somos nosotros los cubanos, que son más cálidos, son más cariñosos, son más expresivos. Y dato curioso, entre paréntesis, yo creo que influye muchísimo el clima, sí. En la costa el calor, el clima y así mismo somos en Cuba. Somos gente muy cálida, muy cariñosa, muy solidaria. En el caso de la sierra son personas mucho más reservadas, que viven, como decimos en Cuba, a puertas cerradas, que no es que les encante compartir como les gusta compartir, por ejemplo, a los de la costa. Por otra parte, otra de las impresiones que yo tuve es que obviamente todo el mundo o la gran parte del mundo conoce el caso de Cuba, que es un país con muchísimas escasez en todo el sentido de la palabra y en todos los sentidos, tanto económico como en la comida, como en la salud, en todos los ámbitos y áreas que ustedes puedan imaginar, en Cuba está carente. Al yo llegar acá y ver que también es un país tercermundista y ver que aquí hay absolutamente de todo, pues fue un choque muy grande. Ir a los supermercados y encontrar todas las frutas en todas las temporadas, en todas las épocas, a precios muy asequibles, muy económicos, ver absolutamente todo, ya sea de salud, que puedas acceder a ellos dependiendo también de tu economía. Existen hospitales públicos, escuelas públicas. Entonces, para mí sí fue un encuentro bastante fuerte. Bueno, ver cómo había absolutamente de todo y no poder desde un inicio compartirlo con mi familia, que ese es el principal objetivo, como les dije hace un rato, poder ayudar en lo que pudiera. Así que con el paso del tiempo ya pudimos comenzar a mandarles lo que se llaman los combos de comida. Nosotros los compramos aquí en Ecuador, les entregan los productos en la casa a mi familia, que en Cuba quien me queda es mi abuela, mis tíos y primos. ¿Qué tan caro es vivir en Ecuador? El sueldo básico de Ecuador está en 450. Con un sueldo básico se vive, no vas a vivir en lujos, pero se vive. La alimentación es muy económica, hay rentas, dependiendo también de la ciudad y de la zona donde estés, como en todas las partes del mundo. Hay rentas que te pueden costar desde $100, puede ser una suite, puede ser una habitación, como les digo, depende muchísimo de la zona donde deseen vivir. La ciudad donde yo vivo es una ciudad bastante económica. Las frutas sobre todo es increíble, aunque como les digo hay en todas partes del Ecuador. Las rentas aquí también van desde los 80, un cuarto van desde los $80, $100. Entonces sí, va a tener donde vivir y un costo bastante bajo. Yeah. Con el sueldo básico puedes acceder a un seguro médico privado o bien puedes atenderte en un hospital público, que también aquí en la ciudad hay hospitales muy buenos. Obviamente si tienes una profesión y la ejerces, también vas a poder tener un sueldo bastante elevado y vas a tener una mejor calidad de vida. Hay supermercados donde venden cosas desde $1 o hay supermercados que son los que están dentro de los malls o las grandes cadenas que ya tienen los mismos alimentos un poco más caros. Tú decides dónde comprar y qué comprar. ¿Es difícil encontrar trabajo en Ecuador? Pues bien, esta es una pregunta súper importante y necesaria si estás pensando en venir a emigrar a Ecuador, si estás pensando en venir de visita, a conocerlo o si realmente decides quedarte y estás buscando trabajo. Los trabajos en Ecuador realmente sí están difíciles, sí están complejos. Les cuento la historia de mi esposo. Mi esposo es ingeniero informático y actualmente no ejerce su profesión. De hecho, desde que vino al país, que ya como les comenté hace son 12 años, no ha ejercido su profesión, pero ha encontrado trabajo, que eso es lo bueno. Por otra parte, literal es, como decimos en Cuba, lo que aparezca tienes que agarrarlo porque
no siempre estás de tan buena suerte que te hacen una oferta laboral. Por ejemplo, he visto mucho últimamente que necesitan meseras. Esto lo pueden buscar, o sea, caminando el centro de la ciudad encuentras carteles que solicitan meseras, solicitan manicuristas, solicitan lashistas. Sobre todo el mundo de la belleza y la estética es muy solicitado. Luego, por otra parte, la parte de los servicios. En mi caso y por mi profesión, ya yo llevo en un trabajo estable más de 8 años. En el mundo de la danza, del arte. Afortunadamente encontré, por decirlo de esa manera, una casa donde vivir laboralmente. Tengo mi equipo de trabajo que es súper pequeñito, somos 3 chicas, la directora de la escuela, yo que soy la maestra y coreógrafa y una chica que es la secretaria de la escuela, y me va excelente hace años, pero como les digo es de acuerdo también a su profesión. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Ecuador? Bueno, para mí lo más difícil de vivir ha sido y es la... Hace años el país cayó o ha ido cayendo de a poco mucha delincuencia, y hasta el sol de hoy, 2025, aún todavía no levantamos cabeza, como quien dice, y el país sigue siendo víctima de la delincuencia, sobre todo obviamente los ciudadanos. Estaba el tema de los vacunadores, que son personas que se dedican a extorsionar negocios, y sí, el tema de la delincuencia es bastante preocupante. Ojalá en un futuro puedan tomar cartas en el asunto y pues poder vivir en un país tranquilamente, caminar por sus hermosas calles sin ninguna preocupación. ¿Recomendaría vivir en Ecuador? Si recomiendo vivir en Ecuador a ojos cerrados, sí. Obviamente tienes que escoger muy bien la ciudad, porque como les comenté, hay ciudades que son un poco más peligrosas que otras. Hay ciudades en el que les cambia muchísimo el tema cultural, que le estuvimos hablando hace un rato. Donde yo vivo, les recomiendo a ojos cerrados. Una ciudad muy pequeñita, es una ciudad muy tranquila, que también, como quien dice, se conoce todo el mundo, pues casi. Vivimos 4 años en Quito, y en Quito la vida es muy agitada, aunque debo confesar que a mí me encantaba cuando vivía en Quito. Será porque vivía en una zona bastante céntrica y tenía todo al alcance de mi mano. En cambio aquí, a pesar de que la ciudad es más pequeña, vivimos un poco apartados en una zona más de campo, y todo, excepto nuestros trabajos, todo lo que es el súper o el centro de la ciudad nos queda más lejos. Pero es una ciudad muy tranquila, es una ciudad donde apenas hay delincuencia. Es muy bajo el nivel, el porcentaje de delincuencia en comparación, por ejemplo, con Guayaquil, que Guayaquil se escuchan casos a diario. Además, es un país hermoso, es bello, le llaman el país de los 4 mundos. Así que a ojos cerrados, si tienes la oportunidad de visitar Ecuador, no te lo puedes perder, porque realmente vas a quedar enamorado. Y si tienes la oportunidad de visitar Ambato, pues escríbeme aquí en los comentarios y nos tomamos un cafecito juntos. En el tema de la economía, como les estaba comentando, yo sí creo que se vive tranquilamente. En mi caso, yo trabajo media jornada y gano bastante bien. Cubre mis gastos, los de mi familia, y nos va bien. No puedo decir tampoco que vivimos en lujos, pero tampoco pasamos hambre, gracias a Dios. Así que yo sí creo que en el tema económico todavía no estamos tan mal. No voy a hablar por el resto de las personas, estoy hablando en mi caso en personal, porque sí conozco y sé, el país tiene las clases sociales muy marcadas. Entonces, si hay personas que viven con muy poco, tienen muy pocos recursos, ya sea económicos, sus viviendas, sus hogares, así mismo como hay clase media, así también hay clase alta de personas que viven con muy buena posición económica, muy buena posición social. Entonces hay de todo, pero yo sí creería que trabajando, obviamente, pues sí se puede vivir bien en Ecuador. Y esto ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta, por favor me lo dejan saber en los comentarios y con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Ya sabes, si vienes por acá, me avisas y nos tomamos un cafecito juntos. Bye.